te escucha, pero también te responde. No sé qué tipo de Dios es el que estamos sirviendo, pero el Dios que yo sirvo es un Dios que escucha y es un Dios que me responde. Es un Dios que conoce mi persona, es un Dios que sabe mi nombre, es un Dios que conoce mi identidad y sabe todos mis fracasos, todos mis éxitos, porque Él me ha escuchado y me ha respondido. Y lo más importante de conocer a Dios no es qué tanto conoces la palabra, sino qué tanto conoces al Señor de la palabra. Podemos ser expertos en la Biblia, pero ser expertos desconocedores de quién es Dios. Y eso pasaba, lo que hablábamos en la mañana en Biblia X, eso pasaba mucho con los fariseos. Conocían mucho la palabra. Pablo conocía la palabra, pero no había conocido al Señor de la palabra. Y hoy lo que Dios quiere traernos a nuestra vida son herramientas. Siempre hay herramientas de parte de Dios para nosotros, para poder vivir una vida plena, fructífera, de éxito. ¿Lo crees? Bueno, los que no lo crean, yo lo creo el doble por ustedes, así es que me voy más bendecido. Bien, quiero tomar este tema, vamos a hablar acerca de este tema, vamos a tomar tres domingos de Dios escucha y responde. Y seguramente vas a darte cuenta que hemos estado dando herramientas en esta congregación, en esta iglesia. Damos herramientas para que tú puedas crecer. Es decir, no queremos solamente que vengas a escuchar una enseñanza, sino que lleves una herramienta a casa. Una herramienta es un aparato que necesitas para un momento adecuado. Si quieres cambiar el tanque de gas, no lo vas a hacer con un desarmador. Díganmelo a mí. Ya saben que yo para las herramientas soy una bendición. Así que cada necesidad que tú tienes, necesitas tener una herramienta. Por eso el Señor nos dio su palabra, que está llena de herramientas. No es un libro cualquiera, es el manual de maestros de maestros. Es el manual de vida por excelencia. Estaba escuchando un testimonio de un hombre que por 50 años fue el hombre que promovió el ateísmo y que estaba promoviendo libros y escribió libros de ateísmo en contra de Dios, y Dios no existe. Y después de 50 años de ser el que presidía el ateísmo, de ser uno de los hombres más importantes en el ateísmo, manda un mensaje en el New York Times. Y en su portada está la foto y dice: ups, me equivoqué. Después de 50 años y todas aquellas personas que decían ¿cómo? Y hubo un hombre del cual yo escuché esta enseñanza, que era un discípulo de él, y dijo: no te puedes equivocar, yo te he seguido mucho tiempo. Ahora me dices que ¿qué vamos a hacer nosotros? Dice: no sé, lo único que te recomiendo es que ojalá un día encuentres lo que yo encontré. Así que por muchos años la gente ha pensado que solamente podemos conocer a Dios por lo que hemos escuchado. Pero déjame decirte que hay un Dios muy personal que está en espera de que lo conozcas de esa manera personalmente. Hay un Dios tan real que quiere dejar de ser un Dios de iglesia, quiere dejar de ser un Dios de pared, un Dios de Biblia, un Dios de folletos, un Dios de libros. Quiere ser un Dios real en tu corazón, en nuestro corazón, para mostrarnos una nueva faceta del amor de Dios. Dios está esperanzado en que cada uno de nosotros le conozcamos a Él, podamos hablarle y podamos tener una respuesta de nuestras peticiones. ¿Cuántos quisieran que todas sus peticiones les fueran contestadas? No dije si positiva o negativamente, al menos contéstame, Señor. ¿Le sigo o no le sigo? ¿Voy por ahí o no voy por ahí? ¿O qué hago? Pero contéstame. Y Dios es un Dios que está esperando en cada uno de nosotros que pudiéramos escuchar su voz. Así que este tema se llama Dios escucha y responde. Hay una gran necesidad en nuestras vidas de conocer y de tener una relación con Dios, y esto es a través de la oración. La oración por muchos años ha sido mística, ha sido enseñado como algo, híjole, es que tiene que ser algo muy, muy solemne. Y nos han marcado parámetros de la oración como que no cualquiera ahora, o sea, no, tú necesitas estar muy, muy metido para tener una clase de oración. Y entonces todas esas ideas han sido clavadas en nuestro corazón. La gente las repite, la gente las enseña en comunidades a lo mejor que no tienen acceso a más información. La gente se queda con esa información, y tú escuchas cuando hablas con alguien, escuchas a gente repetir las mismas frases que se repetían hace 70 años, pero que si tú buscas o si tú preguntas, te dicen: bueno, ¿de dónde salió eso? ¿Se acuerdan de esa historia del pavo que lo tenían que partir en dos y meter al horno?
Y era una discusión entre los hijos. Decían los hijos: vamos a hacer la reunión de hermanos, pero la receta va a ser la de la abuela. Y entonces la receta de la abuela resulta que era el pavo dividido en dos. Y entonces empiezan a discutir, y las mujeres que según sabían más cocina: no, es que ella le pone esto y esto, y empiezan a todos los ingredientes y empiezan a quebrarse la cabeza y no dan cuál es la receta. Así que llaman a la abuela, le dicen: abuela, queremos que nos digas la receta. Abuela, dinos por qué partes el pavo en dos. ¿Cómo? Sí, ¿por qué lo servías en dos partes? Ah, mijita, lo que pasa es que mi horno estaba bien chiquito y yo lo tenía que cortar para que pudiera cocinar una parte y después la otra, por eso lo hacía. Entonces, de esa misma analogía, a veces la palabra lo hacemos de esa manera. Resulta que alguien enseñó algo porque en su momento era un recurso que necesitaba tener en ese momento. ¿Saben por qué los predicadores gritan? ¿Cómo? Porque no tenían micrófono. Exactamente. Yo recuerdo en comunidades bueno, allá en Cuba todo el mundo habla fuerte porque tienen que gritar para que te escuchen. Aparte de que se están durmiendo, es un recurso, una herramienta. Unos decían: Jesús vio la acústica del lugar y dijo: aquí puedo hablar suave. No, Jesús estaba hablando fuerte porque él entendía las circunstancias, y de esa manera a veces nos han presentado a Dios como alguien lo pudo conocer en cierta manera. Pero qué maravilloso es que cada uno de nosotros tengamos un encuentro real y muy personal con Dios. Lo que Dios me ha dicho a mí, créeme que no te lo va a decir a ti. Eso es mío. Pero lo que Dios te ha dicho a ti, quizá nunca me lo diga a mí. Así que yo no puedo compartir al Dios personal si creo que todo el mundo tiene que conocerlo como yo lo creí. Así que no había en una población no había posibilidad de reunirse, y tenían que entrar en una casa y tener la reunión de rodillas o sentados al piso para que la gente de afuera no los viera y no les hiciera nada. Así que ahora viene una persona y me dice: todos cuando lleguen tienen que estar hincados en el altar. Todos tienen que estar arrodillados. ¿Por qué? No lo sé, pero esa es una ley de Dios. Todos tenemos que pasar al altar. Y a veces llegas a una iglesia y van entrando todos y directo, o sea, como que si hubiera una paga, y no, pues, y no sé qué están haciendo ahí. Pues yo pienso, digo, estos cuates no oran en su casa y aprovechan la iglesia para venir a orar. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de conocer a Dios de manera muy personal. Yo te puedo decir: Dios me habló. Es una palabra muy extensa y es una manera de explicarlo muy complicado. ¿Cómo te habló Dios, Agapito? No sé, me habló. No, a mí me dices qué tipo de voz tenía. Tenía voz colérica, flamenca. ¿Sí? Dios nos habla, pero necesitamos aprender a escuchar su voz. Ojalá que todos pudiéramos escuchar un día la voz de Dios. Pero déjame decirte que son muy pocas personas los que han escuchado la voz audiblemente o como normalmente tú la quieres escuchar. Dios habla de muchas maneras, por eso nuestro corazón debe estar atento a escuchar la voz de Dios. Y vamos a leer varios pasajes en la Biblia hoy que nos van a enseñar que la oración es la manera en la que puedes disfrutar una conversación rica y agradable con Dios. Mi esposa me dice: contigo muchos no quieren hablar porque tú no dejas hablar. Y Dios sí nos deja hablar. Gracias a Dios que Él sí nos deja hablar. Si yo fuera Dios, ay, don Padre. Bueno, así me hizo Él. Reclámenle a Dios. Así me hizo. La gente a veces no está orando porque no entiende la oración, porque se le hace muy complicado, porque la enseñanza que lanzamos de la oración siempre ha sido mística. Es decir, tiene que tener parámetros. No, tú tienes que llegar, inclinar la cabeza y con mucha reverencia: buenos días, Dios. Y si te contesta de buena, le sigues, y si no, sales de regreso como entraste, y por favor. Entonces tú dices: no, yo jamás puedo hacerlo, soy gritón, soy del puerto de Veracruz, yo no podría hacer eso. Entonces la gente no está disfrutando la oración porque no la entiende. Honestamente, ¿cuántos han tenido complicaciones para orar? Ay, Jesús,
Levanten su mano los que tienen complicaciones. Los demás son santos puros. Ok. Y eso es porque quizá a veces no hemos sido enseñados cómo orar. Y vamos a encontrar en la palabra que si tú descubres la belleza de una comunicación con Dios, vas a encontrarte con la belleza de su presencia. Es decir, para que anheles la presencia de Dios, necesitas primero anhelar la comunicación con Dios. No puedes anhelar la presencia de Dios si no te comunicas con Él. Simple y sencillo, fin de la historia. Presencia es igual a comunicación. Comunicación trae como resultado presencia. Si tú no te gusta orar, olvídate, la presencia no es para ti. Así, la presencia no es para ti. Dios nos da la salvación, pero Él quiere que nosotros conversemos con Él para mostrarnos su presencia. Él quiere que hablemos su mismo lenguaje para que en ese mismo lenguaje podamos abrir el corazón de Dios y Él hable cosas extraordinarias sobre nuestro corazón. Una vez que aprendes a orar, la oración va a convertirse en parte de tu vida. Déjeme decirte de manera muy personal, yo no soy una persona que me la paso hincado orando, o difícilmente me vas a encontrar en un momento de oración, porque he entendido que la oración, además de tener esos tiempos, es una vida constante. Y si yo voy manejando, yo voy orando. Si voy en la calle, voy dando unas palabras, voy hablando con Dios. Y ahora que tomé a partir del año pasado un hábito de levantarme, o me levantan más temprano, tengo mucho tiempo para hablar con Dios. Mucho tiempo para hablar con Dios. A veces solamente necesito sentarme ahí en el sillón o en la silla de la cama, o de la sala, y estar escuchando y decirle: háblame, háblame y escúchame. Cuando digo háblame, resulta que empieza a sonar el canto de un pajarito, ¿no? Y a mí, ay, no le entiendo, ¿qué me querrá decir? No, es que estoy entendiendo que ahí está Dios en muchas cosas. Y después le digo, sígueme hablando, Señor. Y me dice Dios, abre la Biblia, hijo, abre la Biblia y te hablo. No, Señor, háblame aquí a mi corazón. Hijo, lee la Biblia para que yo pueda hablarte. Mi palabra es mi voz. Mis palabras las vas a encontrar ahí. Así que cuando leemos la palabra y les envío un audio, Dios está hablando en nuestros corazones. Y antes de enviar un audio, hay una conversación entre Dios y yo, hablando cosas muy personales. Honestamente, a veces le traigo mi quejabanza, toda la lista de mis peticiones. Oye, ¿qué pasó con esto? Te pedí unos desgachos, ¿desde cuándo te lo estoy pidiendo? Y después, oye, mira, ¿sabes qué? Pues la verdad no he estado bien. Mira, el domingo me aventé un chistezote que no lo pude haber hecho. No, esa es mi esposa. ¿Cuándo podemos orar? Vamos a ir a leer la Biblia. ¿Cuándo podemos orar? Por favor, avísenme cuando sean 3:15. Ya sabe quién se queja primero, Nada más quería ver quién. ¿Cuándo podemos orar? Algunas partes antes de que comience el día, es decir, de madrugada. Saben, algunos de ustedes nos mudamos a vivir a Pachuca. Y aquí en Tecama que vivíamos, tú sabes que a las 4:30 de la mañana está el de los churros, el de las hamburguesas, está todo el mundo a las 4:30 de la mañana. Y bueno, pues yo me levantaba, ¿qué te gusta? A las 6:30, 7 de la mañana, porque no tenía que hacerlo antes. Y ya un escándalo. ¿Sí o no? Y un relajo a las 5 de la mañana, eso está padrísimo. Tú puedes ¿quieres ser evangelista? Vete a las 5 de la mañana a Tecámac. Ahí está el gentío impresionante. 30 autobuses estacionados, combis por todos lados, la gente empujando, tipo la raza a las 7 de la mañana en la Ciudad de México. Y llegamos a Pachuca y me levanto a las 6 de la mañana. No, pues me tuve que volver a rezar. Todo el mundo se levanta tarde. Llegas tan temprano y dices, oye, ¿aquí amanece más tarde o la gente no se levanta? Bueno, las distancias son muy cortas y en 10 minutos estás en tu trabajo. Así que yo salgo ahí donde vivimos y honestamente a las 6 de la mañana nadie está afuera. Ya sales tú como que vamos a caminar y dices, no, espérate, mejor me regreso, está muy solitario. ¿Cuándo puedes orar? Antes de que empiece el día. Algunos dicen, no, si yo oro desde la noche para no despertarme tan temprano. Antes de que vayas a la cama. A veces se nos han ido olvidando esos hábitos de orar antes de que vayamos a la cama. Me acuerdo tiempos maravillosos con mi familia cuando éramos niños, porque mi papá era una persona muy estricta en cuanto a la palabra. Teníamos nuestro tiempo de ir a jugar, pero decía sí, pero de 6 a 7 van a leer la Biblia conmigo. Y ya saben, ¿no? 6 chamacos traviesos.
hijos de Goliat, ahí sentados, mi papá estudiando la Biblia y nada más nos veía, y nosotros acá con nuestra Biblia jugando. Pero yo recuerdo esos tiempos que había un momento especial para leer la Biblia. No me acuerdo qué leía, o si metíamos un libro antes ahí para compensarlo, pero antes de que vayamos a la cama había un tiempo de oración. Y recuerdo que nos hincaban y nos ponían en el respaldo y orábamos. No me acuerdo cuánto tiempo lo hicimos, pero era un buen tiempo. Así que podemos volver a retomar esas cosas antes de ir a trabajar o a la escuela. Es decir, antes de que hagas cualquier cosa, primero ora. Vas a ir al doctor, está bien, pero primero ora. Vas a tomarte la pastilla, está bien, ora. Ahora, cuando estoy diciendo eso de orar, no estoy diciendo que te avientes todo el rosario, ¿verdad? Solo traslada la oración a la comunicación que tienes con alguna persona o con un hijo. Acá este muchacho que habla demasiado, pues todas las mañanas tenemos 15 minutos para platicar, pero él es feliz con 2 preguntas que yo le haga. Pero esa es la comunicación que nosotros tenemos. Cuando él quiere hablarme, no está diciendo: oh Padre mío, tú que me traes al trabajo en las mañanas, tú que provees la pasta de dientes. No, siempre me dice: oye jefe, ¿qué tranzas? ¿Sí me das chance o no? Tiene confianza, hay comunicación y habla conmigo. Llega a la casa y no digo: oh Padre, aquí estoy agradecido, estoy humilde. Cuando digo oremos en todo tiempo, es que tengamos comunicación con Dios. ¿De qué manera te comunicas con Dios? ¿Qué nivel de confianza hay con Dios que puedas hablar con Dios en todo momento y que no te veas como un bicho raro? Porque pareces ovni. Tenía un amigo que venía en un curso de oración y estábamos en el trabajo y estaba muy metido y para todo gritaba: aleluya. Imagínate, un chamaco, yo tenía como 23 años, él tenía como 20. Pues éramos chamacos, ya empezamos a trabajar en nuestro primer trabajo y para todo, gloria a Dios, aleluya. Y yo estaba lidiando con eso porque mi jefe me hacía mucha burla y llega este cuate y dije: no inventes, Señor, buena prueba me pusiste. Pero para todo, aleluya, gloria Señor, le di enter al teclado por la gloria de Dios. Yo decía: no puede ser. Y todos me volteaban a ver así como: ese hermano, ¿verdad? Y yo, no sé. Cuando digo orar antes de cualquier cosa, es que tengas una comunicación constante con Dios. Escúchame, hermano, la sangre de Cristo nos ha dado una identidad. La muerte en Cristo nos ha dado una identidad. La cruz nos ha dado una identidad. Olvídate de los vellones y de las pruebas que quieres ponerle a Dios para ver si es cierto o no. Lo que decía Israel en la mañana: ahora que tengo identidad, doy pasos de fe y camino confiado, hablando con mi Padre, porque Él es mi Padre, Él es mi proveedor, Él es mi Señor. Pero necesitas tener la intención de estar orando en todo tiempo. Antes de leer algo, puedes orar. Antes de comer, antes de conducir, antes de viajar. Cuando las cosas malas pasen, ora. Cuando las cosas buenas pasen, ora. Cuando te ganes un premio, ora. Cuando no te lo den, ora. Cuando te den un ascenso, dale gracias a Dios. Cuando no, ora. Ora en todo tiempo. En cada situación, ora primero. Hay una frase que escuchamos y dice: la oración cambia todo, siempre y cuando tú ores. La oración allá no cambia nada. Lo que cambia es lo que yo estoy diciendo. Es decir, el protocolo de oración no cambia las cosas. Lo que cambia las cosas es que mi vida tenga una revelación de quién es Dios, quién soy yo, qué hace Él y qué me toca hacer a mí. Cuando yo tengo esa identidad, entonces sí puedo decir: mi oración cambia las cosas. Porque dice la palabra: la oración del justo puede mucho, pero no dice cualquier oración. Busca primero el reino de Dios y su justicia, para que tú, siendo justo, tu oración pueda mucho. Cualquiera puede orar, pero no cualquiera Dios le va a responder.
porque solo la oración de los justos, de los redimidos, santificados, puede mucho. Vamos a ver lo que dice la palabra con respecto a qué podemos esperar en la oración. Primera de Juan 5:14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Hagan así: wow. No, qué bueno. Wow. Imagínate, apenas vamos a leer la Biblia y Dios ya me metió aquí un mini shock. Dice la palabra que si te acercas a Él, pero no de cualquier manera, con confianza. Necesitas tener confianza. Es como el tipo de confianza, ven Luis, que me encuentro a alguien en la calle y le digo: oye, no seas malo, aguántame mi cartera tantito, ahorita regreso. ¿Ah, sí? ¿Lo harías? Echa para acá, Luis, gracias. ¿Lo harías? ¿Lo harías? ¿Por qué? Porque es un desconocido, no le tengo confianza. Y muchas veces el cristiano tiene esa clase de relación con Dios, no le tiene confianza. Entonces dice la palabra que tenemos que tener una confianza, y dice: esta es la confianza que tenemos. Esta es una confianza que debemos arraigar en nuestro corazón, que al acercarnos a Dios, es decir, al acercarnos, al aproximarnos a Él, al estar cada vez más cerca de su corazón, dice que si pedimos conforme a su voluntad, dime qué petición tienes y te voy a decir si pides conforme a su voluntad, Dios ¿qué? Nos oye. Ojo, ¿ya te escuchó? No le reclames de que no. Tú parece que no me oyes, Señor, de verdad, ¿eh? O sea, mira la situación, parece que me ignoras. Dice: no, yo te estoy escuchando. Yo estoy escuchando. Siguiente versículo. Dice la palabra en Colosenses 4:2. Ay, dedíquense a la oración. ¿Alguien es aquí maestro? Levanta la mano. ¿Maestro de escuela? No. ¿Trabaja en la administración? ¿Seguridad pública? ¿Alguien tiene alguna profesión de manos? ¿Albañil, arquitecto? ¿Nadie? Oigan, ¿de qué trabajan ustedes? Dios mío, ya me estoy espantando, con razón no recibimos. Mecánico. ¿Qué más? ¿Qué más hay aquí? La costura. Música, ahí está el productor. ¿Qué más? Mecánico. Ah, mira ahí, parte de la tarjeta y todo. ¿Qué más? Lo administro, dice. Ok, administro a ese señor. ¿Qué más? ¿Quién más de este lado? Estilista, ventas. ¿Quién vende? Sí. ¿Y si les pagan? Ok, ¿a qué se dedican? Tienen una dedicación, tienen un tiempo, tienen una preparación. Si quieres ser mejor en lo que estás haciendo, vas a tener que prepararte. Y dice la palabra: dedícate a la oración. Es que yo no oro porque no sé. Claro, nadie sabe vendiendo, pero nadie nace vendiendo. Nadie nace cosiendo en una máquina de trazos, de todos los moldes. Nadie sabe, nadie nace sabiendo hacer eso. Tienes que dedicarle un tiempo para volverte experto. ¿Por qué piensas que la oración es como si se saliera uno? Ay, buenísimo en orar. Dice la palabra: dedícate a la oración y persevera en ella con agradecimiento. Tenemos que prepararnos en orar. Por eso digo que no es la oración la que cambia, es la gente que está siendo dedicada en la oración. Hoy podemos tener una reunión X y decir: vengan, vamos a orar. ¿Ustedes creen que eso es lo que va a cambiar una situación? El poder de Dios actúa en base a su voluntad. Y si conocemos su voluntad es porque estamos viviendo en ellas. Y el vivir en la voluntad de Dios me da autoridad. Si yo tengo autoridad, puedo pedir con confianza. Yo veo al federal de caminos, me encanta cuando van duro y van las torretas. Y tú lo tratas de hacer y vas a ver qué te pasa. Te detienen. Ves al de tránsito que está haciendo aquí y todo. Hazlo tú. Vas a quedar ahí como hamburguesa.
Es la autoridad que tú tienes la que hace que puedas conseguir la atención de Dios. Porque la autoridad habla de fe. Cuando estás viviendo en esa confianza, estás perseverando, estás siendo una persona que toma autoridad para conseguir las cosas, pero constantemente vive dedicado a eso. Tu vida está dedicada a la oración. Es decir, estoy siendo agradecido constantemente. Vemos que dice Salmos 145:18. Estamos hablando acerca de la oración. El Señor está cerca. Salmos 148. ¿No? Sí. Dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan. ¿Qué es invocar? Pedir ayuda, llamar, clamar. Yo me acuerdo de los Thundercats. Cuando Leono estaba en peligro, él invocaba al cubil felino. Thunder, thunder. ¿Tú cómo invocas a Dios? Señor, Padrecito mío. ¿Cómo invocamos a Dios? Dice, el Señor está cerca de aquellos que lo invocan, pero dice, quienes lo invocan de verdad. Aquellos que tienen una revelación de la proximidad que tienen con Dios. Cuando hay confianza en el matrimonio, tú estás arriba de la escalera y tú dices, mi amor, ¿me pasas unas pinzas? No, amor, pásame las pinzas, córrele que se me cae esto. Lo que esté haciendo la desequilibra. Siempre, ¿qué pasó? Y llega con lo que le pediste. Pero si yo empiezo, eso no es una invocación. Y luego, ay, te estuve llamando, no contestas. Tú no me llamaste. El Señor está cerca de los que verdaderamente lo invocan. Nuestra vida está diseñada para que tengas la capacidad de invocar a Dios. ¿Sabías? Tu lenguaje, tu espíritu está configurado con el ADN de Dios, que puedes hacer unas invocaciones de Dios impresionantes, que puedes hablarle a Dios y dice la palabra que Él está atento a lo que están hablando tus oídos, tus palabras, tus labios, y Dios está escuchando a aquellos que están invocándolo verdaderamente. Bien, vamos a pasar. ¿Cómo hacemos que la oración entonces sea parte de nuestra vida? Ya entendimos que hay muchas bendiciones de orar. Ya entendimos que hay un beneficio muy grande de orar. Necesitamos tener confianza, necesitamos tener proximidad a Dios, necesitamos conocer a Dios, conocer su palabra para saber orar. Porque cuando no sé orar, tengo tantas limitantes. ¿Alguien se ha sentido limitado? Cuando te encuentras en una estación y te dicen, ayúdame, por favor, haz una oración por mí. Pásenme el WhatsApp de Abimael o el de Jerry, por favor, urgentemente. Cuando no sabemos orar, estamos limitados. Y lo que el enemigo quiere es limitar tu vida para que no tengas acceso a esas bendiciones. Empecé diciendo, Dios tiene promesas guardadas para mí, diseñadas y pueden caber en mi corazón. Pero cuando no tengo la comunicación correcta, esas promesas están ahí guardadas. ¿Alguna vez te han dado un regalo y que no lo abriste? Y después de mucho tiempo dices, qué bárbaro. Bueno, a mí como casi no me dan, los abro de volada, ¿sabes? Pero si alguna vez te han dado un regalo y lo tuviste ahí, no sé, 1, 2, 3 semanas, un mes, 2 años, mira, nunca usé esto, qué bárbaro. Así son las bendiciones de Dios cuando no sabemos hablarle a Dios. Ahí están las bendiciones de Él, pero nuestra vida no las está aprovechando porque no tenemos la confianza, la comunicación con Dios para poder hablarle. Entonces, ¿cómo hacemos que la vida de oración sea parte de nuestra vida? Porque les digo, no es sencillo. No es algo como que, ay, ahora sí, ya me voy a dedicar a la oración y ya. No. Podemos aprender 3 cosas que Jesús hizo. Y aquí lo voy a mencionar. Número 1. Antes de leer, de mencionar eso, vamos a leer lo que dice Marcos
1:35. Jesús, viéndolo de una manera muy objetiva, Jesús no necesitaba orar. Está conectado con Dios, pero Él vino a marcarnos un parámetro de cómo comunicarnos con Dios. Jesús vino a ponernos el ejemplo de la necesidad que tiene el ser humano. El Cristo divino no necesitaba comunicarse con Dios, pero el Cristo humano necesitaba toda la ayuda del Padre. El Jesús sobrenatural, Él tenía revelación de las cosas, pero el Jesús humano necesitaba el entendimiento sobrenatural de Dios en su vida. Y Jesús hizo 3 cosas importantes. Jesús dijo: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración. Eso no es, perdón. Marcos 1:35 dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Lo vuelvo a repetir: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió a la casa y se fue a un lugar solitario donde ahí se puso a orar. Muchos han entrado en conflictos de a qué hora Jesús oró. ¿Tú crees que a Dios le importa la hora? No. Dice ahí muy de madrugada, y déjame decirte que hay un estudio que dice que los judíos, para ellos eso no le importa a Dios. Dice, olvídate, te la pongo fácil, antes de que salga el sol, antes de cualquier cosa, antes de que haya luz en cualquiera de tus actividades. Ahora, déjame decirte 3 cosas que hizo Dios para que la oración fuera parte de su vida. Número 1, un cierto tiempo. Jesús se levantó muy de madrugada para pasar ese tiempo con su Padre Celestial. Ahí estaba Jesús buscando, antes de cualquier actividad, pasar un tiempo con Dios. Así que para que tu oración funcione, para que la oración tenga efectividad, debemos hacer lo mismo: hacer una cita antes de cualquier cosa con Dios. Yo no lo entendía por mucho tiempo, porque yo decía, yo puedo orar a cualquier hora. A mí no me gustaba levantarme temprano, soy honesto. No me gustaba levantarme temprano. Bueno, porque me gusta acostarme muy tarde, entonces obviamente no me podía levantar temprano. Pero decía, ay, si no tengo que levantarme temprano, ¿para qué? Y cuando escuchaba que decían, es que me levanté temprano, ahora decía, ay, yo también me puedo, después del desayuno me puedo echar una acostadita y me levanto a orar. Así que yo me justificaba y decía, no necesito. Pero algo que va a suceder en el momento que te des cuenta que puedes hacer una cita con Dios es que va a suceder que tengas un entendimiento más de qué vas a hacer en tu día, de que la monotonía se apropie de tu corazón, de tus actividades. Lo que va a hacer que Dios esté teniendo una cita contigo, o que tú estés teniendo una cita con Dios, es que todas esas cosas que haces repetitivamente, entiendas por qué las tienes que hacer, cómo las tienes que hacer y cómo tener un mayor provecho en lo que estás haciendo. Escúchame, la oración no va a hacer que cambie tu día, va a hacer que mejore tu día. Así que lo primero que hizo Jesús es que dice que apartó un tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Tú ponte tu tiempo. Tú tienes que tener un tiempo. Y yo le doy tantas gracias a Dios de que ahora Ian entra a las 6 de la mañana, porque el Señor me había estado diciendo, ¿cuándo nos vemos? No tengo tiempo, Señor, ahorita de veras que estoy bien ocupado. Oye, ¿cuándo platicamos? Híjole, déjame ver si tengo algo ahí disponible. El Señor está tocando a nuestro corazón y nos dice, necesito un tiempo. Yo me imagino que el Señor ha de tener un chorro de peticiones nuestras ahí, así, todos los papeles de peticiones, y el Señor está diciendo, oye, es que tengo unas peticiones, pero necesito hablar contigo antes de. Híjole, Señor, ¿por qué no mejor nada más me las respondes y a ver si luego platicamos? El Señor quiere una cita. Es como cuando le pides al papá algo. Dice el papá, sí, pero primero vamos a hablar de algo. Sí, pero primero vamos a ver unas cosas que están pendientes contigo.
porque si no solamente es ignorar. Un cierto tiempo es el que necesitamos tú y yo. ¿Cuál es el tiempo? Tú lo vas a disponer. Tú lo vas a disponer. Normalmente la excusa que ponemos es no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Alguien le preguntó a hombres que están dando enseñanzas de liderazgo, es ¿a qué hora haces todo lo que haces? Cuando vas en la cuarta roncada, decía. Es decir, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana hay gente que se está levantando para hacer muchas cosas cuando yo digo no tengo tiempo. Hubo una enseñanza que me gustó mucho en Máximo Potencial que decía, ¿quieres que te ayude a... Ay. Bueno, el punto era que si hacías la suma de todos los minutos que podías apartar en un día, te ibas a sorprender de cuánto tiempo libre ibas a poder dedicarle a algo o a Dios. Si tú dices no tengo tiempo, te sorprenderías muchísimo al final de un año si sumaras todos esos minutos que tú le dedicas a Dios, que probablemente se transformarían en días. Yo te podría decir, ¿por qué no te metes un día completo con el Señor? Y tú decías, un día completo sin hacer nada, está cañón. ¿Quién lo haría ahorita en todas sus ocupaciones? Voy el día lunes o martes, no voy a trabajar, me voy a dedicar al Señor. Ajá, a las 10 de la mañana quiero ver que te estén llamando. No lo vas a poder hacer por muchas razones, o va a ser muy complicado. Pero ¿qué pasaría si dices un momento todos los días? Segunda cosa que hizo Jesús, un cierto lugar. Dice la palabra, de madrugada se apartó a cierto lugar. Qué bueno que no dijo a dónde, porque hasta eso hubiéramos hecho un altar. Si dice, se apartó debajo del pirul, todos tuviéramos pirules en nuestra casa. Se apartó a su banquita. Esta es la banquita donde tengo mi tiempo con el Señor. Ahí está mi banquita. Qué bueno que no dijo. Ahora mi pregunta es, ¿en dónde tienes tu encuentro con Jesús todos los días? ¿En dónde tienes tu lugar de reunión con Jesús todos los días? Mira, eso de que yo donde quiera puede ser peligroso. Porque ese donde quiera puede ser que a veces lo haces, a veces no, a veces estás distraído, a veces no. Pero dice la palabra que Jesús tenía un lugar de oración. Él se apartaba a cierto lugar muy de madrugada porque necesitaba él tener un ambiente especial. Mira, déjame decirte, cuando son las 8 de la mañana y tú quieres orar, no se puede. A ver, un tiempo de oración antes de que los niños se vayan a la escuela, no se puede. Un tiempo de oración a la hora de la salida de la escuela. Un tiempo de oración a las 10 de la mañana. ¿Sabes por qué las cadenas se rompen? Las cadenas de oración se rompen porque los programan en la mañana, y en la mañana hay mucha gente que tiene cosas que hacer. Pero ¿por qué no hacemos una cadena de oración de las 10 de la noche a las 5 de la mañana? Ahí no me puedes decir, no, es que tengo una reunión en ese momento. Nada, nanáis. Ahí Dios te va a hablar. Busca un lugar. Jesús necesitaba un lugar, un ambiente. No sé cuál es tu lugar. Tú puedes tener, a lo mejor dices, yo en mi comedor. Todos los días no hay nadie. Antes de empezar a hacer mis actividades me levanto y ahí estoy hablando con el Señor. Ahí está el Señor hablando conmigo. Leo un versículo, leo la palabra, leo un libro y ahí estoy con el Señor. A lo mejor puede ser tu recámara, ¿sí? Puede ser en tu recámara, a lo mejor puede ser en tu cocina. No, yo mira, me traigo un banquito, aquí me siento, aquí hablo con el Señor y aquí le digo todo. A lo mejor tienes una ventana hacia afuera y hablas con el Señor. A lo mejor, y sabes que yo me salgo al patio y ahí estoy a solas con Dios. A lo mejor, y sabes que yo en la sala estoy sentado hablando con Dios. Pero dice la palabra que Jesús tenía un hábito, y ese hábito es encontrar siempre ese lugar. Yo me pregunto, ¿cómo le hacía Jesús si siempre andaba de aquí para allá? ¿Cómo le hacía?
¿Qué lugar era? No lo dice. No dice qué tipo de lugar, pero no creo que haya sido la plaza. No creo que haya sido la sinagoga. ¿Sí? Yo creo que era un lugar muy especial donde él se sentía a gusto. Cuando tuviste a tu novia, no querías tener una cita con la suegra ahí metida, o no querías tener una cita con los hermanos. ¿Qué querías? Una cita a solas, para que pudieran platicar a gusto, para que pudieran estar un tiempo juntos. ¿Cómo crees que Dios anhela tener una cita contigo? ¿Con toda tu familia? ¿Con toda la caravana de locos ahí? No, Dios quiere tener una cita personal, íntima contigo, muy íntima contigo. Número 3. Ya vamos a terminar. Número 3, un cierto plan. ¿Para qué vas a solas con Dios? ¿A que te rasque el piojito? ¿Cuál es el plan por el cual Jesús estaba yendo a ese lugar? Necesitamos tener un plan de oración. ¿Qué es lo que quieres orar? Miren, les voy a dar un tip. Aquí en esta congregación tenemos un tiempo de oración, pero lo hacemos con un objetivo, con un propósito. ¿Por qué no te acercas a Elenita o a Kutsi o a las personas que están en oración y pregúntale: oye, ¿cuál es el plan de oración de esta semana? ¿Por qué estamos orando? Porque ya sabes que cuando empieza el tiempo de oración, uno está pidiendo por las memelas y el otro por la hamburguesa. Uno está pidiendo por sanidad por Egipto y el otro está pidiendo por liberación de Estados Unidos. Y entonces eso se vuelve, si yo fuera la secretaria de Dios estaría loco, no sabría qué hacer. Pero dice la palabra que cuando 2 o 3 se reúnen, cuando claman, cuando se ponen de acuerdo, entonces Dios responde más rápido. En lugar de que estemos orando miles de voces, oremos a una sola voz. Así que si este mes estamos hablando, ¿me recuerdas de la libertad? De la libertad. Así que mi plan de oración tiene que ver con la libertad. Así que voy a la Biblia y puedo conseguir una Biblia como estas, ¿verdad? Son Biblias de estudio, y puedes irte al final y buscar la palabra libertad y te va a decir ahí todos los versículos que hay de libertad. Así que si no sabes orar, pues lo único que te puedo decir es: ora la palabra. El Señor me ha hecho libre, aquí dice la palabra. Y todos los que fueron presos fueron libertados en el Señor. Y yo sigo orando eso, pero tengo un plan. Llevo algo por qué orar. Y bueno, hay varias